Hola chicos de YouTube, hoy les traigo otro cap de este grandioso fic, espero y lo disfruten. Esta historia no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos creadores. Los secretos son lo más importante. Capítulo 23. Capítulo 2. Acto I, tú decides tu destino, parte 1. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Subaru, un fuerte ardor llenó su pecho, casi como si le hubieran vertido brasas por la garganta, y ahora estas chisporrotean entre sus costillas. Un fuerte dolor llegó a su cabeza, todo daba vueltas, lo único que lograba distinguir era arena y escaleras rotas que brillaban bajo lo que él creía que era la puesta del sol. ¿Dónde estoy? Levantó con dificultad su visión, solo para encontrarse con algo totalmente extraño. Una enorme puerta de decenas de metros de altura y anchura. Tenía un intrincado escudo en forma del sol y una estrella de 8 puntas en medio de la puerta de concreto. Tenía detalles dorados que se entrelazan con detalles rojos, casi como escaleras que llevaban a un lugar místico. Pero aún con un diseño tan hermoso y digno, no pudo evitar sentir como su piel se erizaba y su instinto se volvía loco. Eso era nuevo. Fue curioso, la verdad, si tuviera que describir de alguna forma cómo se sentía, sería con una línea de un poema de su mundo. Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí. Eso era lo que estaba sintiendo en ese preciso momento. Pero entonces, ¿por qué estaba ahora enfrente de la puerta, lista para abrirla? Realmente no entendía por qué lo hacía, simplemente una parte de él quería abrirla, aun cuando todo lo demás decía que no lo hiciera. Yo no haría eso si fuera tú. Una extraña presencia se hizo presente. El viento gélido y corrosivo erizó todos sus sentidos. En la fracción de un segundo, todo su ser entendió lo que estaba pasando. Lo digo por experiencia propia, créeme, no quieras abrir esa puerta. Todo su viaje y experiencias le dejaron claro que lo que tenía detrás de él era todo menos humano. Dudó en voltearse por un miedo inconsciente de lo que tenía detrás de él. ¿Quién demonios eres tú?, susurró, mientras instintivamente dio un paso atrás. Sus nervios se tensaron esperando recibir una descarga de dolor. Reconozco esa voz. Algo dentro de él le decía que no debía quitarle la vista. Pero no tenía siquiera el coraje para voltear la cabeza, era realmente patético. Tomaste un camino muy curioso, si te soy sincera nunca esperé este resultado. Tengo que halagarte, la verdad, has superado totalmente mis expectativas. Natsuki Subaru. Subaru Natsuki. Ese es tu nombre, ¿verdad? Tengo curiosidad, ¿por qué tomaste este camino? ¿Cómo terminaste aquí? ¿Qué fue lo que te llevó a seguir un camino tan interesante? Sus murmullos eran incoherentes frente a sus tímpanos. ¿Te conozco? Inclinó de forma cautelosa su cuerpo. Él realmente no recordaba haber interactuado con un ser tan extraño. Pero algo dentro de él hacía mellas de haberlo hecho. Oh, lo siento, escuchó unos pasos acercándose lentamente detrás de su espalda, hasta que al final terminaron cuando sintió el aliento de alguien en su cuello. Fue de mala educación no presentarme, dijo con una sonrisa dulce, aunque extrañamente escalofriante. Inconscientemente su mano se acercó lentamente a su látigo, no había nada ahí. Recordó que se había perdido durante su caída. Puedes llamarme Columbina, ese es el nombre que me dieron. Ella le extendió la mano con una sonrisa. Algo dentro de su mente hizo clic. Recordó ese bucle. Las cosas que habían pasado de por medio le hicieron olvidar tal extraño evento. No es que no lo considerara importante, de hecho había sido una incógnita muy grande a lo largo de su tiempo en esas molestas ruinas. Pero no era algo tan urgente a comparación de las demás cosas. Antes de que se diera cuenta, ella estaba enfrente suya, cuando caminó. No quité la vista de enfrente en ningún momento. Su mente se puso en alerta máxima. Se quedaron en un silencio incómodo el cual ella pareció ignorar y solo levantaba su mano en señal de saludo. Él no levantó su brazo, en su lugar analizó su apariencia. Su pelo era de un negro abisal con mechones rosa oscuro y magenta, regocido en 2 coletas que caían de frente a su rostro, la cual combinaba de forma espléndida con su piel de un tono pálido casi como porcelana, bastante antinatural pero bello. Donde debían estar sus ojos había un encaje blanco en forma de X que cubre sus ojos, no podía distinguir dónde deberían estar sus ojos. Arriba de su cabeza se lograban ver unas plumas sobresaliendo en la parte posterior de su cabeza, se alzaban de forma orgullosa y benigna.
no pudo evitar relacionarlas con las de una paloma blanca. Su vestimenta era bastante sencilla, llevaba un abrigo blanco que combinaba con un pelaje negro que cubría todo su cuello casi como una bufanda, ideal para climas fríos. Por último llevaba lo que parecía ser un moño blanco finamente atado alrededor de donde terminaba su cuello e iniciaba su clavícula. Su apariencia era bastante angelical, ¿no? Me lo han dicho mucho a lo largo del tiempo. Ella tomó su mano a la fuerza y la apretó en un dulce saludo formal. La situación era algo absurda. Hace menos de lo que él recordaba había estado corriendo por su vida y ahora estaba enfrente de lo que parecía un ángel, teniendo una charla normal. Aunque no podía considerarse normal, después de todo, se estaba muriendo de miedo por dentro. Tienes una hermosa estrella, es la primera vez que veo una combinación tan bonita. Aunque, es una pena que estén encadenada, ella forzó su espacio personal y se acercó más de lo que se sentía cómodo. Su mirada parecía analizar más allá de él, como si no viera a Natsuki Subaru sino a alguien más. ¿Sabes? Tus ojos me recuerdan a un viejo amigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Parpadeó aún confundido y en conflicto. Debería simplemente asentir e iniciar una charla o, en su lugar, correr. Aunque, realmente importaba correr. Él no había quitado su mirada, pero ella había aparecido enfrente de él. La propia aura que emanaba le decía que no tenía ninguna posibilidad. ¿Tu amiga viene contigo? Su sonrisa se tensó en una mueca mucho más plana. El aire alrededor bajó considerablemente y un miedo primordial se asentó en su pecho con un fulgor que solo podía ser descrito como incomprensible. ¿Tú sabías que estábamos aquí, Natsuki Subaru? Una buena parte de él sintió que había metido la pata. Faru-san, había pasado aproximadamente una hora desde que habían comenzado con su exploración en la zona de alrededor, múltiples documentos habían sido tomados y estudiados a sus ojos. Es realmente fascinante, esa era la etiqueta que podía dar a lo que sucedía a su alrededor, aunque odiaba el horrible olor que había en el aire. Estaba comenzando a darle dolor de cabeza. Desde muy joven ella soñó con la oportunidad de desentrañar los misterios que el mundo ofrecía. ¿Por qué el cielo era azul? ¿Por qué solo existía una luna? ¿Por qué su cabello era azul pálido y no negro como el de su padre? La curiosidad de una niña brilló bajo el máximo esplendor desde que tenía memoria. Su madre era una bibliotecaria, una muy diligente que siempre estimuló ese deseo tan acérrimo a entender el mundo que la rodeaba y siempre era lo más honesta que podía a la hora de responder a sus preguntas, incluso cuando ella no le gustaban. No lo sé, mi pequeña. Muchas de esas preguntas son un total misterio para mí. Recordaba lo desanimada que estaba ese día al hacerle una pregunta relacionada por algo que ya no lograba recordar, pero sí recordaba el mensaje que su madre le dejó al final. No te desanimes, en su lugar piensa en la situación y busca una solución a tu deseo. ¿Qué importa si no sé la respuesta? ¿Acaso eso es un impedimento para que lo descubras? Lo único que importa es que tú puedes lograrlo. Fue algo bastante impactante para ella y su poco conocimiento del mundo que la rodeaba. Pero a su vez fue increíblemente estimulante para ella. ¿Qué importaba que los demás no supieran las respuestas? ¿Acaso era un impedimento? Ella podía encontrar las respuestas por sí misma. Le hizo muy feliz esa idea y buscó agradecer lo mejor que pudo a su madre. Te amo, mamá. Recordaba la sonrisa que le dio, la forma en que la abrazó y cómo su madre lo aceptó con dulzura. Yo también, mi niña. Recordaba la sensación de ser abrazada por ella y cómo su cabeza era acariciada. Yo también te amo, mamá. A veces se arrepiente de no haberle dicho una última vez. Te amo a su madre. Era uno de esos castigos que siempre atormentaban su alma. Uno el cual la dejaba despierta durante algunas noches frías, mientras se sumergía en lo que alguna vez tuvo. Sinceramente no le agradaba mucho esa parte de ella. Una parte de ella no quería hacer las paces con su pasado y seguía aferrada a sus viejos amigos, a su familia, a la comida, al clima, a la cultura, etc. Era erudita por amor a los arcontes. La gran Faru-san, una mujer de gran intelecto que los propios dioses habían reconocido. No debía aferrarse a algo que ya pasó, en su lugar debía mirar al frente. Ojalá fuera tan fácil.
Gracias por la idea, Subaru, fue una buena idea marcar con absoluto detalle todo el camino que hemos tomado hasta ahora. Ella sonrió con calma, mientras ambos subían las escaleras semienterradas por la arena. La arena se filtraba por los bordes de su zapato. Tal vez debería llevar botas en lugar de sus zapatillas. En retrospectiva era la mejor idea, pero algo dentro de ella no pudo evitar sentir que no encajaba del todo. No me agradezcas, solo fue una idea insignificante. ¿Ah? El cuerpo de Furina cayó debajo del cuerpo de Subaru. Un horrible grito llenó el pasillo. De forma espontánea su cuerpo comenzó a convulsionarse, podía observar cómo espuma salía a borbotones de su boca. Sus pupilas se movían de forma frenética mientras sus extremidades se movían en poses antinaturales, casi como si un titiritero inexperto tratara de hacer bailar a un títere. El resultado era una obra maestra de la deformidad y de la mediocridad. Subaru era la viva imagen de lo grotesco, su cuerpo se movía de un lado a otro. Sus manos comenzaban a arañarse los brazos de forma frenética, la piel se rasgaba como tiras de papel. Subaru, detente. Para, por favor. Furina hacía todo lo posible por sostener los brazos de Subaru, pero poco podía hacer, él era indudablemente más fuerte que ella. Furina ignoró el resultado y siguió intentándolo de forma desesperada, un tira y afloja que ella perdía con creces. Subaru, detente, de hecho. Gritó Beatrice. Beatrice se veía molesta y preocupada al mismo tiempo por la situación de Subaru. Glove, ella tragó algo de saliva y rápidamente fue a ayudar a Furina. Entre ambas lograron restringir los movimientos de Subaru con algo de dificultad. ¿Cuánta fuerza tiene este hombre? Cuando ella analizó por primera vez la apariencia de Subaru, pensó que el chico era algo delgado y débil físicamente a comparación de algunos eremitas que encontraron, los cuales se veían robustos y bien formados. Nada encontraba del chico, pero era evidente que no tenía un gran físico para entrenar. Esa fue su sincera opinión cuando analizó su físico en el pasado. Pero ahora que estaba intentando detener que se dañara los antebrazos, logró entender las verdaderas capacidades de Subaru. No es que el hombre no fuera fuerte físicamente. De hecho era un verdadero monstruo, simplemente él no se dedicó a generar masa muscular. Pareció enfocarse en la agilidad y en la rapidez. Aún así, era indudablemente fuerte y muy probablemente superior a muchos eremitas. La respiración errática de Subaru pareció calmarse lentamente, aunque sus ojos seguían moviendo algo demasiado errático para su gusto. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Su mirada se enfocó en su alrededor. Lentamente su visión se enfocó en Beako, que solo hizo una mueca de dolor. Como si observar la mirada de Subaru le provocara un dolor más grande que cualquier herida física. Sus manos temblaron ligeramente mientras sus labios temblaban de conmoción y susurraba algo casi inaudible. Deja que Betty se encargue de esas horribles y molestas heridas, supongo. No vio a Subaru a los ojos y en su lugar se dedicó a comenzar a curar los antebrazos de Subaru. La sangre a borbotones, se lograban distinguir los músculos sin mucha dificultad. Su piel parecía haber pasado por rallador de queso. Beako, ¿qué pasó? Su mirada se enfocó en sus antebrazos gravemente heridos, la rendija de sus labios cambió a una llena de pánico y vergüenza. Beako, y yo, las palabras murieron antes de que pudieran salir. Múltiples expresiones pasaron por el rostro de Subaru, ninguna era positiva. En su mayoría giraban entre un carácter errático y emociones avergonzadas. Lo siento, no había mayor palabra que decir. Vio por el rabillo del ojo a Furina acariciar la espalda de forma incómoda. Nadie dijo nada por unos cuantos minutos. Lentamente la sangre que escurría por los antebrazos se detuvo. La respiración de Subaru lentamente se calmó, aunque sus pupilas seguían dilatadas. Farusan, ¿dónde estamos ahora? Levantó una ceja algo sorprendida y asustada por sus cambios tan repentinos de actitud. Hace un minuto estaba teniendo un ataque epiléptico y al siguiente se recompone casi como lo que pasó hace un minuto hubiera sido una brisa por el parque. ¿Otra vez esa pregunta? Es la tercera vez que me lo preguntas, Subaru. ¿Seguro que no quieres tomarte un descanso? Te ves horrible. Subaru se limpió con la manga de su chaqueta la espuma que aún seguía pegada a sus labios. Estoy bien. Agradezco la preocupación, pero no creo que sea buena idea quedarse más tiempo aquí. ¿Quién sabe si esto puede empeorar?
Realmente no me gustaría imaginar ese resultado. Eso es un pensamiento bastante fatalista de tu parte, pero viendo tus constantes actitudes desde que llegamos aquí, creo que tienes un buen punto. Lo mejor será darnos prisa rápidamente. Le pedí el mapa a Beatrice para que ella se encargará de Subaru, que seguía aún bastante agitado por el incidente anterior. Gracias por entender, no hay nada que agradecer, una persona normal velaría por tu estado. Subaru se enfurruñó en sí misma. Le estaba comenzando a desagradar un poco su actitud tan sinvergüenza. Algunos podrían confundirlo con indiferencia, pero había algo más. Una forma de desprecio que parecía dirigida solo hacia sí mismo. Como si no creyera merecer siquiera la preocupación ajena, y un mínimo de reconocimiento al valor de su propia vida, casi parecía convencido de que su vida era la menos importante del grupo. ¿Puedes caminar, Subaru? Furina lo miró preocupada, mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Subaru tropezó de forma cómica contra el suelo, no parecía acostumbrado a caminar tan pronto luego de sufrir un shock tan fuerte. Sí, claro, levantó el pulgar arriba y sonrió con una falsa seguridad, solo estoy algo mareado, dame unos segundos y estaré como nuevo. Furina no parecía muy convencida por su actitud, pero decidió darle algo de espacio. A algunas personas no les gustaba ser vistas como frágiles o débiles cuando claramente lo eran. Bueno, déjame ayudarte hasta ese momento, no queremos tardar más de lo debido, ¿verdad, Subaru? Pero Furina ignoró ese hecho y pasó a ayudarlo de todas formas. Tenía que admitir que tenía algo de agallas para hacerlo o era muy estúpida. Tal vez ambas. Subaru asintió de mala gana. Sus ojos pasaron rápidamente por el mapa y los registros que hicieron por todo su camino. Tenía que felicitar a Subaru, el hombre había hecho un trabajo más que fenomenal a la hora de describir el lugar. Subaru, tengo que felicitarte por tu trabajo, lo hiciste de maravilla. Casi parece como si conocieras este lugar como la palma de tu mano, tienes un verdadero talento para la cartografía, no es tan sorprendente, Beako me ayudó mucho a la hora de escribirlo. Ella tiene la mayoría de la iniciativa, yo solo seguí. Ouch. Beako, eso duele. Pues deja de decir tonterías, supongo. Ella y Furina negaron la cabeza. Cuando por fin terminaron de subir las escaleras, lograron divisar una pequeña sala la cual se dividía en 4 caminos totalmente diferentes. Rápidamente le volvió a dar un vistazo al mapa para decidir cuál sería el mejor camino. Esto dice que vamos por el camino del sur. Beatrice y Furina sintieron sin dudarlo, pero Subaru pareció sudar nervioso al escuchar esas palabras. Oigan, ¿seguro que el camino es al sur? Yo recuerdo que tomamos el camino del oeste. Levantó una ceja confundida. El mapa claramente mostraba de forma detallada que habían tomado el camino del sur, incluso habían dejado un pequeño pedazo de tela pegado. Como un último verificante. No tenía sentido que hubieran ido por el oeste. Ni siquiera parecía seguir una ruta clara, era solo un callejón sin salida. Subaru, ¿qué estás diciendo? Claramente fuimos por el sur, no tiene sentido que fuéramos por el oeste. Lo sé, lo sé. Suena ridículo, pero, no estoy diciendo tonterías esta vez, ¿vale? Algo no cuadra, y mi instinto me grita que fue por el oeste. Confía en mí. Pensó en discutir, pero realmente no quería tardar mucho en regresar. Subaru se veía horrible. Su piel estaba increíblemente pálida y sus ojos se movían de un lado a otro, casi como si esperara un ataque en cualquier momento. Parecía un niño solitario y asustado. Sintió lástima por él. Está bien, pero espero al menos una disculpa, negó con la cabeza para no hacer tan evidente su lástima y se preparó para lo evidente, y quién sabe, podrías comenzar a llamar Doña Faruzan luego de este favor, dijo en tono de broma. Claro, claro. Por supuesto, Doña Faru. Subaru se interrumpió al escuchar lo ridículo que sonaba. No, no puedo. Me voy a ahogar en mi propia vergüenza. Aborten misión. Aborten misión. Tenía que estar de acuerdo con Subaru, apenas había comenzado a llamarla de esa forma y se sintió realmente incómodo, realmente se escuchaba terrible cuando él la llamaba por su autonombrado apodo. Agradeció a los arcontes por evitar que él dijera su nombre en el pasado. Continuaron siguiendo las indicaciones de Subaru, no hubo realmente algo de mención fuera de un notable cambio en el ambiente. Se sentía menos sofocante.
Realmente no lo había sentido de esa forma, pero algo dentro de ella se relajó de manera instantánea cuando tomaron el camino al oeste. Raro los pasillos, aunque sofocantes y lúgubres, le proporcionaban una claridad genial. Incluso el molesto dolor de cabeza que tanto comenzaba a atormentarla había comenzado a desaparecer. Dense prisa. No debemos de estar muy lejos. Subaru señaló un pasillo a la izquierda, no se lograba distinguir muy bien el contorno. ¿Cuál es la prisa, Subaru? ¡Bum! Una fuerte explosión se escuchó a la distancia lejana, todos los ojos se abrieron de golpe y dirigieron su mirada a dirección del fuerte sonido. La escena le recordó a las fiestas de Año Nuevo y como la gente se quedaba mirando el cielo expectante, felices y emocionados por los fuegos artificiales. A ella emocionada y sus padres regañándola por meterse en problemas. Ahora, más de 100 años después, tenía la misma sensación, un gran interés hacia el origen de una explosión, pero el sentimiento era diferente, era miedo. ¿Qué fue eso, supongo? Beatrice se veía mucho más tensa. Al fin, exclamó Subaru, solo para luego dejar caer su cuerpo al suelo y levantar los puños al aire en señal de victoria. Subaru. Furina lo miró alarmada. Tranquila, no estoy planeando nada malo, exclamó, mientras rápidamente levantaba las manos para señalar la explosión. Lo que trato de decir es que por fin sucedió. Sinceramente ya me había cansado de ser tan paranoico, al menos ahora tengo un descanso, ¿sabes? Me lo quedé viendo por varios segundos, aún procesando el hecho de que casi sufrimos un ataque a gran escala. Decidió por ahora dejar de lado las discusiones, por el lenguaje corporal de Subaru y su actitud. Demostraba que esto solo era el inicio. Dentro del muro de dudas y confusión, la más importante se alzó. ¿Quién fue? Su mente viajó y calculó las posibles implicancias de ser atacado, de por qué Subaru parecía consciente y de lo que debían hacer ahora. Guardianes de las ruinas. No sé realmente si se activaron solos o hubo alguien más implicado, pero si tuviera que apostar, diría que fueron manipulados por alguien. La expresión de Subaru era sombría. Pensé seriamente en cuestionar a Subaru de cómo sabía a detalle que eran guardianes de las ruinas, pero dudaba que dispusiera de mucho tiempo. Subaru, he visitado ruinas de todos los tipos y tamaños, y he analizado toda clase de manuscritos y runas antiguas. Los guardianes de las ruinas son solo un mecanismo de gran valor. Aunque no sé si mecanismo es la palabra adecuada para describirlos. Uno podría argumentar que se trata de organismos vivos que han perdurado hasta el día de hoy. Creo que lo mejor sería no sacar ideas tan drásticas, en su lugar pensemos en el procedimiento estándar. Bajo mi experiencia, los guardianes de las ruinas tienen a activarse cuando hay actividad humana cerca. Pum. Pum. Un nuevo sonido se logró escuchar a la lejanía, pum. Pum. El sonido de metal arrastrándose por la tierra y el agua. El suelo volvió a temblar de forma escandalosa. ¿Ustedes escucharon eso? Preguntó, soltando un glub audible. No de nuevo, por Dios, murmuró Subaru con fastidio. La ira y desesperación brotó de forma descontrolada. Sus ojos estaban llenos de terror, solo para que se borrara de manera abrupta y se guardará bajo llave. Ahora, en lugar de miedo, solo observo una determinación férrea cargada de nerviosismo. Subaru. Lo miré buscando respuestas. Supongo que el descanso acabó. Lentamente se comenzó a levantar del suelo. Sinceramente ya me estoy comenzando a hartar de todo esto. Da igual qué posible camino podría tomar, parece que la situación se repite. Sinceramente no espero encontrarme con otro Todd. Subaru miró con una amarga mezcla de fastidio y resignación. Como si no valiera la pena quejarse. Subaru, explícate. Ahora. Exclamó con fastidio y algo de pánico. Sentía como el sudor comenzaba a correr por mi frente. No hay mucho más que pueda decirte al respecto de la situación, parece que da igual cuál camino hubiéramos tomado. Este parece que sería el resultado final. Mi teoría de que esto era una trampa parece que ya está a punto de confirmarse. Grrr. Guar. En la lejanía se logró escuchar el sonido de ladridos y gruñidos, acompañado de un fuerte olor que le provocó de nuevo una arcada. No había duda, parecía que sus teorías y pensamientos anteriores se habían confirmado. El extraño olor en el ambiente era causado por el abismo. ¿Por qué abrí la boca?
Subaru se tapó la cara y miró al suelo. Beatrice, ella no se sentía para nada feliz con las opiniones y acciones de su contratista. Recordaba al pie de la letra sus palabras, lo cual la hacía sentir aún más molesta e irritada. ¿Conoces el plan? Nosotros nos encargaremos de los lobos, no te preocupes, todo saldrá bien. Y si sucede algo te informaré lo antes posible. Con una señal. Su trabajo como el segundo equipo era bastante simple. Solo quédense quietos y dejen que Betty termine con ustedes. De hecho, solo debía dedicarse a acabar lo antes posible con los guardianes de las ruinas y de paso generar la mayor cantidad de ruido posible. Quizás. Los pensamientos de Beatrice fueron delimitados por una enorme ráfaga de viento proveniente del Gran Espíritu. Su cuerpo fue mandado a volar para atrás, dejando caer su espalda a pocos metros de distancia. Parece que mi contratista tenía razón con su observación, Shamak. Exclamó para generar una cubierta de humo. Subaru le había informado de las capacidades de los llamados G-Guardianes de Ruinas, lo que le permitió anticiparse al primer movimiento de sus enemigos. ¡Bum! Múltiples explosiones tiñeron el campo de batalla. El suelo vibró de forma escandalosa por los llamados misiles. Ella dudaba que pudiera haber soportado de forma correcta ese nivel de explosión. Tal vez si ella hubiera usado hubiera salido ilesa de tal ataque, pero esa la hubiera dejado abierta a entrar en contacto cercano. TSK. Shamak levantó la mano y invocó una nueva bola de humo. Su campo de visión se tiñó de negro, impidiéndole cumplir correctamente con sus funciones. Pero ese era el objetivo, generar un área de impacto que le permitiera atacar poco después, así que solo lanzó un Murak para salir rápidamente del área de explosión. Nuevos misiles se movieron rápidamente a donde antes estuvo. ¡Boom! El ninja cristales púrpuras de diferentes tamaños se formaron alrededor del Gran Espíritu mientras ella comenzaba a flotar en el aire, lista para comenzar su ofensiva. Los guardianes de las ruinas solo ignoraron su actitud y algunos se prepararon para acortar la distancia entre ambos. El suelo se rompió bajo el peso de las máquinas, su estrategia de acortar distancias se volvió ineficaz al aumentar de golpe varias toneladas de peso. Tropezaron y dejaron abierto una apertura lista. Recuerda siempre atacar a su ojo o al punto brillante en su espalda. Recordando las palabras de su contratista, enfocó el gran número de cristales encima de su cabeza a los puntos recomendados. Muchos de ellos se destrozaron al entrar al contacto del metal, pero cumplieron con su objeto de debilitar el acero. Los demás cristales lograron atravesar la coraza oxidada. Un buen par de cristales morados se clavaron en la espalda o ojo de los guardianes de las ruinas. Muchos de ellos se desactivaron pocos segundos después. Consideren un honor que yo acabe con ustedes. Los guardianes de las ruinas no dijeron nada y solo se quedaron inmóviles ante el Gran Espíritu. Una enorme cúpula negra se alzó sobre su cabeza, lista para ser dirigida al área de los guardianes inmóviles. Ella y Subaru en el pasado habían creado un total de 3 hechizos nuevos, de los cuales 2 de ellos eran totalmente defensivos / apoyo, siendo el primer un hechizo denegaba cualquier tipo de daño físico, aunque con la restricción de que el usuario tuviera que quedarse inmóvil al mantener el hechizo. El segundo hechizo creado por ambos fue uno llamado Empt. Ella no hablaría del significado del nombre ya que solo terminaría quejándose de lo horrible que era su contratista a la hora de nombrar nombres. Pero era un hecho que su contratista era un verdadero genio a la hora de creación de hechizos. Empt permite al usuario negar cualquier tipo de magia que fuera lanzada en área determinada. El hechizo creó un campo esférico de varias decenas de metros de largo en el cual cualquier mana lanzada sería inutilizable / denegado al entrar en contacto con el área formada por Empt. El tercer hechizo que crearon fue uno el cual podría considerarse más de apoyo que ofensivo para su gusto, pero Subaru lo llamado el ataque definitivo. Siguiendo el principio de Min, ya que lo que hacía era arruinar mana del aire, el usuario creaba estacas hechas cristalizadas, cubiertas de llamas púrpuras que desintegraban en la mayoría de los casos al objetivo. Cuando le explicó a Subaru el funcionamiento de la técnica y las implicancias del efecto de llama púrpura, este se rió de forma descontrolada por varios minutos. Antes de explicarle de lleno lo que ella creía que era esa llama púrpura, que en realidad resultaba ser un efecto de aceleración temporal según le explicó Subaru.
Lo que hacía Min ya no era quemar a sus objetivos, sino simplemente acelerar su tasa de vida natural hasta alcanzar el límite y comenzar a desintegrarse por cuenta propia. Cuando él terminó de explicarle eso, no fue capaz de comprender completamente lo que su contratista trataba de decir e inicialmente lo tachó de loco por usar una terminología tan nueva y extraña. Conceptos como tiempo o cosas como espacio eran nuevas para ella, así que Subaru tuvo que hacer un experimento con una planta del jardín. No sin antes suplicarle a la molesta sirvienta de pelo rosa que no estaba perdiendo el tiempo y que estaban en una clase mágica, como odiaba ese nombre. Subaru le había pedido que formara un solo cristal ninja y que fuera con la menor cantidad de maná requerible. Ella siguió las indicaciones y lo llevó a un tacho de flor que recién se había plantado. Luego de eso le pidió que intentara ralentizar su impacto lo más lento posible, tan lento que se pudiera ver a simple vista por varios minutos. El resultado de tal petición terminó desembocando en una rápida muestra de etapas de la vida de la flor. Vio con sus propios ojos en lo minuto como la flor se desarrollaba por completo y lentamente se degradaba hasta hacerse polvo. Es increíble. ¿No crees, Beako? Luego de una explicación visual, ella pudo comprender del todo a qué se refería su contratista. El suelo se iluminó en una nube morada que lentamente se comenzó a volver en polvo. Los increíbles y formidables guardianes hechos de acero se comenzaron lentamente a derretir hasta volverse polvo. Lo que hacía ese concepto y amplificarlo lo máximo posible, creando un área circular de decenas de metros donde cualquier ser vivo o objeto se comienza a deteriorar lentamente. El efecto original del hechizo fue increíblemente lento y volátil, donde sus primeras pruebas, no parecía haber un punto medio entre qué tanto o cómo se acelerarían las cosas. Podía pasar unos segundos y una espada de acero se volvería polvo, o por otro lado podían pasar varios minutos, y lo único que sucedería sería que se oxidaría. Tal inestabilidad dejó inutilizable el hechizo, así que tuvo que ser descartado durante los acontecimientos más importantes. Como lo fue su recorrido en la atalaya de Pléyades o sus experiencias en Boyachia. Siéntanse orgullosos, porque acaban de ser las primeras seres en vislumbrar la magnificencia de yo y mi contratista. Ella y Subaru tuvieron muchas dificultades para salir de la etapa de prototipo, pasaron muchas noches de insomnio, pero no hace mucho lograron terminarlo. Era un hechizo bastante increíble, si tuviera que decir algo. El silencio retumbó en el pasillo desolado. Solo quedaban charcos de aceite y fragmentos de metal desgarrado, esparcidos por doquier. Con una mirada de desdén, se preparó para retirarse y regresar con Subaru. Buen trabajo, mostrar tales capacidades en lo que parece ser una forma tan infantil. Si no hubiera tenido ya un estudiante, tal vez te hubiera considerado, si fueras humana. Con el ceño fruncido, Beatrice se volteó para encarar a la extraña voz. Así que por fin te rebelaste, supongo. Betty se estaba comenzando a cansar de esperar que hicieras algo. De hecho, entonces confirmas que el hombre llamado Subaru era consciente de mi presencia en estas ruinas. Betty no tiene por qué molestarse en responder preguntas tan poco importantes, solo quédate quieta y deja que Betty se encargue de ti, supongo. Múltiples cristales rodearon el salón destruido. La extraña mujer de pelo blanco solo se encogió de hombros y sacó algo parecido a una espada. Adelante. Pero no me hagas perder el tiempo, Furina. Moverse sigilosamente en grupo, recorrer tuberías sucias y estructuras inestables era difícil. Colocarse alrededor de una zona bien posicionada en plena oscuridad, con iluminación limitada a propósito y evitando el riesgo constante de ser detectado, era una experiencia más que infernal. Esto es asqueroso, exclamó frustrada mientras arrastraba los pies dentro de la tubería. Siempre cuidando en no causar un gran ruido y romper el hechizo silenciador por accidente, impuesto por Beatrice. Odiaba con todo su corazón la idea que Subaru había tenido, esconderse en las tuberías rotas. En serio. Solo alguien como Subaru podría proponer una idea tan repugnante pero efectiva. Ten paciencia, respondió Subaru, que miraba por el rabillo de un agujero. Una gran parte de ella maldecía por no discutir con Subaru y su asqueroso plan, pero ahora solo podía manchar su ropa con agua estanca y probablemente sucia. Los equipos se habían dividido en dos unidades.
Cada una se escondía en puntos específicos que les proporciona una mayor o menor visibilidad, dependiendo del rol de cada uno. El equipo No. 1 se encontró en el este, muy cerca de la entrada de la habitación, en una de las tuberías más altas y oscuras. Su trabajo y el trabajo de Subaru era mandar la señal e informar de cualquier nuevo dato a suceder, cosas como el número de los enemigos, la posición o la calidad de esto. Su trabajo era proporcionar la mayor cantidad de datos usando la Corleonis. Luego de que Subaru les informara sobre las condiciones de su peculiar habilidad llamada Corleonis, y sobre las limitaciones que disponía en ese momento, Faruzan propuso originalmente intentar conectar a la red de la terminal a casa de forma temporal. Usándolo como receptor y transmisor uno de los antiguos modelos que ella había dejado abandonado en su bolso. La idea sonaba descabellada en primer momento, después de todo cabía la posibilidad de que no sirviera, los sistemas casa ya no estaban operativos desde hace semanas, como primer orden directa de la reina menor Kusanali al regresar. Esto volvió inutilizable los dispositivos de la terminal a casa, dejándolos como un pedazo de chatarra inútil. Faruzan era consciente de ello y les informó de este defecto. Pero para ella ese no era un gran defecto, pues rápidamente teorizó sobre el funcionamiento de Corleonis. Subaru les explicó que él no tenía un conocimiento real de cómo funcionaba realmente su habilidad, lo único que sabía es que este formaba una conexión con los que él consideraba aliados. En el caso de los aliados, este podía observar una conexión emocional con aquellos aliados, dándoles una ubicación exacta de estos, y si su aliado le daba permiso le permitía a su portador tomar y redirigir parte o todo daño físico y mental del aliado que desee. Además de eso parecía poder generar algo llamado método de flujo, que en general es una técnica que permite a los usuarios manipular y fortalecer su cuerpo utilizando maná, aumentando sus reflejos, fuerza, velocidad, resistencia, etc. Si ella tuviera que dar un ejemplo que se le lograra acercar, sería como señalar algunas mejores físicas que ofrece una visión electropiro. En general era una técnica realmente increíble y aterradora, al menos la tranquilizaba el hecho de que Subaru parecía necesitar su consentimiento, era estúpido, lo sabía bien. Pero inconscientemente no pudo evitar sentir un poco de miedo y la vez curiosidad de cómo sería estar bajo sus efectos. Ella pronto sentiría los efectos de no como le gustaría, pero esperaba que saciara su curiosidad. Por lo que Faruzan lograba comprender y analizar, las únicas condiciones reales para usar su habilidad serían que debía formar un vínculo positivo con su aliado o en este caso objeto. Y que la persona objeto esté a favor de ser utilizado. No había un límite en el tiempo o la cantidad, simplemente el único defecto, si se le podía llamar así, era que si alguien salía herido, una o todas las personas resultarían afectadas de forma equitativa. Así que en base a eso, debería poder formar una conexión con el objeto para poder comunicarse. ¿Cómo se comunicaría? Simple. Lo único que debían hacer era activar y desactivar la terminal, constantemente. La terminal a casa necesitaba energía para ser activada y gracias al maná que Furina disponía podría distribuirlo para activarlo. Sinceramente no quería recordar muchos detalles de cómo debía describir la situación, eso era tarea de Subaru. El plan inicial de Faruzan era demasiado complejo para su propio gusto, incluso Subaru estuvo de acuerdo con ella y bromeó al respecto. ¿Por qué no simplemente creo una conexión con ustedes dos y me corto el dedo como señal? TSK. Chasqueó la lengua aún molesta. Furina. Ella no dudó en golpear a Subaru cuando él propuso una idea tan grotesca, autodañarse como forma de comunicación. Esa idea la enfermaba hasta la médula. Ella nunca permitiría que Subaru se hiciera daño, bajo su supervisión. Preferiría 1000 veces morir antes de que eso pasara. Nada, Subaru apretó el puño molesto. ¿Segura? Sí, solo mira al frente. Hay un total de 8 lobos de la grieta, parece que hay 6 cachorros y 2 sabuesos, deberías informar a Faruzan de inmediato. Subaru abrió la boca para preguntar qué le pasaba, pero solo negó con la cabeza y se dedicó a lo suyo. La primera etapa del plan había comenzado. Sin mucho más que esperar, varios lobos del abismo entraron lentamente al pasillo húmedo, aunque estos no disponían de piernas, sus pieles parecían mojarse de todas formas, al rozar con las paredes, con algunas goteras del techo, la humedad general del ambiente.
Avanzaron lentamente en dirección del ruino a la lejanía. Parecía que Beatrice tenía una lucha bastante complicada. Faruzan saltó silenciosamente de su posición. Al comenzar a caer usó su visión Anemo para reducir el ruido al mínimo. Su caída no habría sido posible tal hecho si no usara el método de flujo que Subaru le había logrado proporcionar unos reflejos mejorados. Resultó que combinar las capacidades de una visión y el maná podía llegar a hacer cosas maravillosas. Al descender por la tubería, Faruzan rápidamente analizó las posiciones y opciones que disponía. Su posición actual le proporcionó un punto intermedio en la sala, encima de otra tubería un poco más alta que la posición de los lobos. Tuvo carta blanca para atacar. Desconocía por completo algunos factores como lo sería el efecto del método de flujo, así que pareció ir con cautela al inicio. Ella solo sabía que debía eliminar rápida y eficazmente. Activó su visión Anemo y apuntó con su arco una flecha que lentamente comenzó a infundarse en energía Anemo. Con sus nuevas capacidades y habilidades, deshacerse de dos sabuesos rápidamente no debería ser difícil, pero Faruzan no podía hacer eso. Matar a dos sabuesos en el mejor de los casos generaría caos en la sala, lo que posiblemente llamaría la atención no deseada de su cazador. Ella no debía tardar más que unos pocos minutos si no quería alertarlo. El objetivo principal de la segunda etapa era usar el caos de la pelea de Beatrice para que Faruzan limpiara lo más rápido su retaguardia, pero tenían un objetivo secundario el cual solo se podía lograr si se mantenía su sigilo. Causar caos. Ninguno de ellos sabía mucho de los responsables de todo esto, salvo a menos que existían una o más personas y que estaban ocultos bajo sus narices, sin posibilidad real de desorientarlos de forma directa. Ese conocimiento imposibilitaba lanzar un ataque a gran escala para una huida rápida. Lo más probable es que si siguieran ese camino solo terminaran llevando más enemigos a su ubicación hasta lentamente mermar su condición física. En el peor de los casos desestabilizar las ruinas y generar un colapso total que los mataría a todos ellos. Tal vez si hubieran tenido una idea de cuántas personas eran, las cosas habrían sido más fáciles, pero no tenían esa información y esa brecha de información los limitó enormemente. De este modo se trazó un plan condicional. Si el primer equipo lograba salir de la segunda etapa con su sigilo intacto, entonces el segundo equipo lograría poder retirarse de forma exitosa en su dirección para el comienzo de la tercera etapa. Era evidente que el enemigo estaba preparado para las múltiples rutas que pudieran llegar a tomar, como Subaru había denotado de forma curiosa por decirlo menos. En otro momento tendría una discusión de Subaru y sus arrebatos, no podía permitir que éste siguiera en tal deplorable estado. Al menos estaba agradecida de que Subaru dispusiera con planes de contingencia, no quería imaginar el resultado de haber sido tomado por sorpresas. Aunque era una verdadera molestia que no había motivos para no creer que su enemigo no tuviera igualmente planes de respaldo. Pero ¿qué pasa si algo inesperado los desorienta? Por eso el factor sorpresa era una ventaja esencial, y el plan lo necesitaba de forma obligatoria, si querían salir lo más rápido de ahí. Sin embargo, el problema era que todo dependía de Faruzan. Bastaba un error para que el plan fracasara, por eso era un plan condicional. Subaru y Faruzan habían creado un plan de respaldo, en caso en que el asalto de infiltración fallara. Faruzan miró detenidamente en su dirección. Ella sabía muy qué debía hacer ahora. Con ayuda de Subaru estaba bajo al suelo y puso sus manos lentamente en la humedad del suelo, expulsó una alarmante cantidad de mana y comenzó a condensar la atmósfera del agua, para luego solidificarla en una pista de hielo. Un ejercicio tan sencillo que incluso ella, con sus mediocres capacidades mágicas podría llegar a ser. El efecto no duraría mucho conociéndose, pero lo suficiente para generar una abertura. Lo hice bien. Una parte de ella no pudo evitar dudar ante su accionar, nunca en su vida había estado bajo tanto estrés, ojalá pudiera llorar en este momento. Lo hiciste bien, susurró Subaru mientras la ayudaba a entrar de nuevo en la asquerosa tubería. La reacción en el ambiente no se hizo esperar y una reacción en cadena comenzó a suceder en todas direcciones, múltiples flechas cargadas de energía Anemo llovieron en todas direcciones, dos de ellos no tardaron más de unos segundos en atravesar de la cabeza de dos cachorros. Las otras solo perforaron varios puntos del cuerpo como lo sería el cuello, el hocico o en el mejor de los casos de los ojos.
Varios lobos del abismo se movieron rápidamente, algunos se agacharon y otros simplemente desaparecieron para solo volver a aparecer en otro momento. El problema con esto fue que muchos de ellos tocaron el suelo por una fracción de segundo, lo que los llevó a ser afectados por energía elemental Kuyo, congelando sus cuerpos gracias a una reacción elemental, y dándole tiempo más que suficiente a Faruzan para volver a lanzar una alarmante cantidad de flechas en puntos clave. 3 cachorros y un sabueso habían muerto en cuestión de segundos. Solo quedaban vivos un total de 2 lobos del abismo, un cachorro y un sabueso. Nada realmente alarmante para las nuevas capacidades de Faruzan. Acabemos con esto. Faruzan saltó y cayó a toda velocidad para dar una patada en el cuerpo de uno de los lobos restantes, el aire abandonó sus pulmones y salió despegado a toda velocidad. El cuerpo de Faruzan se agachó de forma preventiva, logró esquivar los dientes del sabueso, rápidamente levantó su puño y lanzó un fuerte golpe a su quijada. Ella dejó de mirar por un momento la pelea y vio sus manos con una mirada complicada. Trató de no entrar en pánico con cada nuevo segundo que pasaba, a medida que sus opciones se reducían más y más. Haber casi muerto por una explosión hace menos de 10 minutos, y ahora observar a su nuevo amigo luchar por su vida, el estrés de la situación comenzaba a desgarrar su realidad. Lo que era aún peor era la falta de conciencia que solo ella parecía vivir. Como si, de alguna manera, todos estuvieran preparados de alguna manera para esta clase de situación, excepto ella. Subaru lideró rápidamente un plan y apoyó lo mejor que pudo. Faruzan reforzó el plan y para empeorar todo, ahora pelea como una maestría que daba mucho de qué hablar. Beatrice ofreció su fuerza lista para cumplir una tarea imposible. ¿Ella qué hizo? Absolutamente casi nada. Toda esta situación estaba más allá de ningún control real, pero ¿podías siquiera culparla por sentirse asustada? Hace un momento estaba bromeando bajo la espada de su mejor amigo y al siguiente estaba escondida observando a unos malditos perros del abismo intentar destrozar a su amiga. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ante todo esto? Pero incluso con todas esas inseguridades, una se alzaba más que ninguna otra. La magia es energía elemental. Durante sus innumerables años de vida, ella siempre catalogó el control elemental como algo solo accesible para aquellos con visión o que no eran humanos. Neuvillette parecía ser capaz de controlar la energía elemental, pero eso se debía más a que era un dragón hidro, o bueno, eso supo en su momento. Era un ser de gran poder y milenario. Alguien como él, no debería tener que pasar por las limitaciones físicas de los humanos. A diferencia de ella, que era una inútil en todo el sentido de la palabra. Pero ella ignoró deliberadamente muchos otros factores, como lo serían los habitantes primitivos de Teyvat. Illichurls. Su forma es similar a la humana, pero les falta inteligencia y espiritualidad a diferencia de los humanos. Según los registros, llevan más de 1000 años deambulando por estas tierras, pero no tienen civilización ni escritura. Algo sumamente extraño, pues parecen disponer de un lenguaje y la capacidad de fabricar asentamientos. Normalmente los Illichurls son seres humanoides bastante delgados y no muy alta estatura con solo la capacidad de sostener ballestas o garrotes. Pero cuando más pasa el tiempo estos pueden llegar a desarrollarse hasta alcanzar un grupo llamado Mitachurls. La gente normalmente piensa que son dos especies diferentes, pero de hecho son los mismos. En algunos registros e historias que escucho, normalmente es un proceso gradual que sucede en base del conocimiento adquirido con el tiempo. No parecen necesitar comer o hacer algún tipo de ejercicio, su cuerpo simplemente parece evolucionar de forma espontánea. Además de eso, los Mitachurls parecen ser capaces de usar un control elemental bastante primitivo y torpe, pues parece necesitar usar casi siempre un slime piro o electro para añadir fuego a su hacha. Pero el hecho de ser capaz de controlar de forma superficial cosas tan volubles como lo sería la energía elemental, es algo de admirar. Los Illichurls parecían tener cierto control en la energía elemental, no uno muy fuerte pero bastante relacionado al tiempo y las experiencias. Casi como si estos recuperaran recuerdos perdidos por el tiempo. Los Amachurls eran el ejemplo perfecto de esto, pues cuando un Illichurls llegaba a la edad avanzada, lograba un control bastante alto en la energía elemental, de cualquier tipo. Sin necesidad de una visión y solo un bastón como apoyo.
En la lejana tierra de Notcray existió varios cultos donde se hablaba que podían usar energía elemental sin necesidad de una visión. En Inazuma había un montón de historias y leyendas de seres místicos capaces de controlar la energía elemental. Uno de los más populares eran los famosos yokai o los kitsunes, como la famosa Yae Miko, jefa de la editorial Yae. Por lo que sus fuentes le habían dicho y que ella ignoró en su momento, no parecía necesitar una visión, parecía que la necesidad de una visión no era realmente necesaria. En Snezhnaya la organización Fatui había creado un artefacto llamado engaños capaces de proporcionar las mismas capacidades de una visión a su portador, aunque a costa de su esperanza de vida. Algunos podrían llamarlo un precio justo. ¿Cómo podría un Ilichurls lograr usar energía elemental sin necesidad de una visión? ¿Era realmente cierto esas historias de las lejanas tierras de Notcray? ¿Cómo los Fatuis lograron crear una imitación casi perfecta de las capacidades de una visión? Ahora ella misma acababa de usar energía elemental sin necesidad de usar una visión. ¿Qué es exactamente la energía elemental? Ella estaba muy confundida al respecto. Si lograban salir preferiría investigar la magia y cómo afectaba la energía elemental. Tal vez Beatrice podría ayudarla. Su vista volvió a enfocarse en Faruzan. Faruzan volvió a activar su visión elemental para lanzar una nueva ráfaga de vientos. Una reacción de torbellino surgió, el agua y la tierra volaron hasta elevarse en una pequeña brisa de lluvia. Equipada con una flecha en su mano izquierda, Faruzan se movía rápidamente entre las ráfagas de viento en dirección de un sabueso herido. La flecha se movió al revés de su mano, casi como si sostuviera una daga en reversa, lanzó un tajo en la yugular de la bestia. Pero antes de que Faruzan pudiera alcanzar su objetivo, un cachorro apareció en su retaguardia listo para lanzarse a su costado. El cachorro disponía de unas afiladas garras que fácilmente revenarían su carne y dejarían sus órganos expuestos. Faruzan tuvo que detener de forma brusca su carrera y girar sus caderas para solo recibir un corte superficial en su abdomen. ¡Ag! Soltó un quejido mientras inconscientemente no pudo evitar sostener su propio abdomen. Era la primera herida real que había sucedido desde que había comenzado la batalla. Ella miró a Subaru, que parecía inmutable ante el dolor. Su mirada seguía en Faruzan. Los vientos se deslizaron alrededor del cuerpo del cachorro, impidiéndole moverse correctamente. Con una mirada gélida Faruzan la apuñaló en el cuello y la colocó frente a él como si de un escudo se tratase. Su visión se volvió a activar para volver a infundir energía ánimo a la flecha semirrota. El sabueso que corría a toda dirección se detuvo a medio camino. La reacción de ferocidad se transformó en asombro y estupor cuando Faruzan echó a correr hacia él. El sabueso adoptó una postura sólida y alzó las garras de ambas manos. Mientras Faruzan se acercaba, el cachorro comenzó a forcejear contra los vientos que impiden su movimiento. A Faruzan no le importó en lo más mínimo forcejear el control, pues cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo arrojó a su compañero, no sin antes terminar de apuñalarlo en el cráneo. «Eres una verdadera molestia», exclamó antes de clavar con todas sus fuerzas la punta de la flecha en medio de su cráneo. La sangre manchó el rostro de Faruzan, acompañado de un fuerte crujido que mandó a volar los globos oculares de la bestia. Faruzan soltó la flecha y mandó a volar al cachorro con una patada. Ambos cuerpos se estrellaron entre sí. «Raag». Un aullido de furia se escuchó en el pasillo. Faruzan bufó ante el odio que la bestia sentía. «Deja de quejarte y aprende a ser un buen padre». El sabueso solo graznó mientras observaba cómo la sangre brotaba de la boca de su compañero. La causa venía del horrible corte que destrozó su garganta. Faruzan dejó atrás al pobre cachorro que estaba sufriendo espasmos y caminó lentamente hacia el sabueso que ensanchó sus dientes. «Estudié para aprender del pasado, no para pelear por mi vida». Se tocó la frente y miró con falsa lástima al sabueso. «¿En serio que la vida es irónica, no crees lo mismo?», dijo mientras volvía a emprender caza. Faruzan regresó a su objetivo original. La demora le había quitado su apertura, dándole tiempo a recuperarse a su enemigo. El lobo levantó la guardia y desapareció al ver que venían por él, para luego aparecer encima de su cabeza listo para destrozar su cabeza usando la fuerza de su mandíbula. El ambiente era oscuro, pero Faruzan logró captar por el reflejo del agua una sombra que se cernía sobre ella.
Faruzan rodó cuando las mandíbulas casi desgarraron sus orejas, su pelo fue cortado casi todo de raíz dejando un feo corte desigual. Faruzan, preparada para tal escenario, se enfocó en simplemente desestabilizarlo, sin éxito. Sin otra opción, Faruzan buscó formar distancia y lanzar más flechas. El sabueso no dio oportunidad, lanzó un nuevo tajo a su cuello expuesto. El viento azotó los oídos de Faruzan. La visión Anemo se activó y rápidamente lanzó una ráfaga que mandó a estrellarse contra el techo al sabueso. Su cuerpo sobresale sobre las rocas, balanceándose como un péndulo. Rocas llovieron del techo. El viento mandó a volar tierra dejando una nube de polvo. Usando su visión, Faruzan lanzó varias ráfagas de viento para despegar el pasillo. La cortina de humo le dio el tiempo suficiente al sabueso para salir sin ser notado, arrastrándose por la suciedad y el lodo. Varias ráfagas de lodo se lanzaron hacia Faruzan. Con torpeza levantó las manos para evitar que la lluvia de lodo entrara en sus ojos. Usando su brazo dominante, Faruzan lanzó con su propia mano una flecha potenciada con la técnica de flujo hacia la sombra que se cernía en la oscuridad. A pesar de que el sabueso logró bloquearlo con la cola, se quedó paralizado. La fuerza de la flecha, evidentemente, lo sobresaltó. Esto le dio a Faruzan unos segundos. Con gran furia se lanzó en su dirección y lanzó un puñetazo aumentado con la técnica de flujo. El sabueso intentó esquivarlo desvaneciendo en el aire, pero la visión Anemo se activó de nuevo, mandando ráfagas que mandaron a estrellar su cráneo contra la pared. La mirada del sabueso se apagó momentáneamente. Con carta blanca, Faruzan comenzó a golpear y patear al desnudo sus órganos. Los vientos formados por la visión Anemo impidieron al sabueso moverse. Impotente, el sabueso buscó mandar a volar a Faruzan con su cola. No funcionó como se esperaba, pero cumplió su función. La cara de Faruzan retrocede de dolor y sorpresa. Sin perder tiempo, el sabueso rasgó el suelo y manchó la visión de Faruzan. «Pequeña basura, deja de alargar esto». El sabueso solo gruñó y se puso de pie de un salto. El asalto volvió a reanudarse. Varias flechas llovieron en su dirección. Rápidamente este se desvaneció en el aire y apareció a unos metros de distancia. Lastimosamente no vio un rodillazo volador de Faruzan hasta que impactó en su quijada. Crash. Un sonido de dientes rotos prolongados y astillados se escuchó. El cerebro del sabueso se sacudió. Faruzan le dio una patada mejorada antes de agacharse y rematar con un gancho de izquierda. Recibiendo un pisotón en el pecho, el sabueso solo pudo mirar impotente como Faruzan le agarró de las orejas y, buscando en su bolsa de objetos, le dio un bonito collar rojo, dándole paz eterna. Un silencio sepulcral llenó todo el pasillo. «Lo logramos». Subaru miró conmocionado todo el escenario. Creo que ese sí». Subaru, la voz le temblaba. Su cuerpo no paraba de temblar por los efectos de Corleonis. Ella nunca creyó que la habilidad de Subaru le costara tanto esfuerzo. La respiración de Faruzan era agitada al igual que la suya. Dividir el esfuerzo en partes iguales había sido una tarea ardua y difícil. Buen trabajo ahí atrás. Furina. Faruzan levantó el pulgar arriba, mientras recuperaba aire. Rápidamente Subaru y ella bajaron usando el látigo de Subaru. Tendría que pedirle luego consejos a Subaru. Ella nunca pensó que un látigo podría ser tan útil. Quién sabe, algún día incluso lo pueda usar para recoger cosas cuando tenga demasiada pereza. ¿No viene nadie ahí atrás?, preguntó Faruzan. No que ninguno de nosotros sepamos. Tanto Subaru y yo nos miramos buscando respuestas de cada uno. Ambos estaban de acuerdo. Genial, debemos darnos prisa. Subaru, manda la señal a la señorita Beatrice, ordenó Faruzan. Era momento de comenzar la tercera etapa del plan. Entendido, dame un minuto. Es complicado tratar de... No se molesten en hacerlo. Aquí la tienen. Una extraña voz hizo eco en la habitación. El cuerpo de Beatrice fue lanzado en dirección de Subaru. Beaco. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par mientras atrapaba por los pelos a Beatrice. El cuerpo de Beatrice estaba inconsciente y muy desalineada. Una gran cantidad de suciedad y raspones se formaron alrededor del pequeño rostro de Beatrice. No se hizo esperar la furia de Subaru. ¿Cómo te atreves a...? Subaru, muévete. Faruzan exclamó con pánico. Antes de que Subaru tuviera tiempo de reaccionar, un horrible corte en dialogar rebanó su brazo izquierdo.
Sus ojos se abrieron de en par, ninguno de los dos había logrado distinguir tal ataque. Un pequeño gemido salió de la voz de Subaru. El rostro de Subaru pasó de una furia desenfrenada a un terror sin igual, antes de que siquiera pudiera parpadear. ¿Qué? Susurró con desconcierto. Tac. Tac. El sonido de tacones llenó el escenario. Interesante, parece que careces de capacidades físicas verdaderas. Parece que mi análisis es correcto, la voz de una mujer llegó a sus oídos, aunque, parece que no lo necesitas realmente. Su mirada se enfocó en Faruzan, que miraba con gran furia y miedo a la extraña mujer. Ser capaz de potenciar las habilidades de alguien a tal nivel, sus manos recorrieron los cadáveres de los lobos de las fisuras. Es algo realmente increíble. ¿Cómo hiciste eso exactamente, Natsuki Subaru? Unos ojos rosados escanearon el aire alrededor, acompañado de un cabello blanco como la nieve y una aura gélida. Gritó. Subaru intentaba por todos los medios evitar que la sangre corriera, solo soltando horribles gemidos de dolor, a diferencia de ella que comenzó a gritar hasta que su garganta no podía más. Mi brazo. Por los arcontes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Duele mucho. Por favor, que alguien lo detenga. Las lágrimas corrían por sus ojos, mientras no paraba de llorar del absoluto dolor de perder un brazo. La mujer la vio por unos segundos. ¿Una autoridad? Los ojos de la mujer le escanearon con gran interés. Mi brazo. Ella solo gemía y lloraba en el suelo. Furina. Gritó Faruzan. Al igual que ella, Faruzan sintió por completo la conexión que tenía con Subaru. Subaru se apretó su brazo, intentando que el dolor parara. ¿Quién eres tú? Preguntó Subaru, su rostro estaba increíblemente pálido. Preferiría no decirlo, no tiene caso formar un vínculo entre nosotros. Aunque tengo que admitirlo, Natsuki. Has superado por completo mis expectativas. Demostrar el uso de una autoridad no fue algo que esperaba ver en toda mi vida y... Lloró. Sollozando de forma patética vio como Faruzan se levantó con total preocupación por ella, aunque acompañado de una gran furina. El sudor corría por el rostro de Faruzan, se veía horrible en todo el sentido de la palabra. Podía distinguir algo de vómito corriendo por su boca, probablemente vomitó por el shock, a diferencia de ella que se tiró al suelo a gritar segundos antes. Faruzan se lanzó a máxima velocidad, lista para destrozar con uñas y dientes a la extraña mujer. Faruzan gritó. Vio pasar una mancha blanca a su lado y antes de que siquiera pudiera saber qué pasaba en su visión nublada escuchó un sonido seco, ras. El sonido de carne partida a la mitad fue acompañado de un silencio abrupto. Faruzan. Gritó Subaru. Slop. Un horrible sonido de chapoteo se escuchó poco después. Buaro. Vomitó en el suelo. Vuele, 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 duel. Se estaba volviendo loca. Un nuevo y fuerte dolor invadió su mente, destrozando en múltiples fragmentos su cordura. Sintió como si su cerebro hubiera sido partido a la mitad y se hundiera en las profundidades de la locura. Era como si su cerebro hubiera sido partido en dos con un hacha oxidada, y los fragmentos se hundieran en un pozo oscuro, aterrador y sucio. Un grito desesperado salió de su garganta. No quiero morir.
No quiero morir. No quiero morir. Se repetía constantemente en su cabeza. Su mente se quebró por la enorme ola de dolor. Era como si su cerebro se hundiera lentamente en un lodo espeso, frío, mientras todo a su alrededor comenzaba a perder forma y sentido. Las paredes parecían moverse, su respiración se volvió errática, y un pitido agudo invadió sus oídos. ¿Qué hago? Por favor, que alguien me diga qué hago. Las lágrimas escurrían por sus pómulos. Disculpa señorita Focalors, ¿podrías guardar silencio, por favor? Estoy intentando tener una conversación con el señor Natsuki, así que si no es mucha molestia, ¿podrías guardar silencio? La mujer habló con total calma, ajena al cadáver que se encontraba a pocos metros. Vete a la mierda. Hip. Guau. Volvió a sollozar en el suelo, intentando no orinarse en los pantalones por el absoluto dolor que sentía. La mujer de pelo albino solo negó con la cabeza y se quedó mirando a Subaru, lista para tener una charla. Entonces dime, Subaru, ¿cuántas autoridades tienes exactamente? Subaru, un fuerte dolor invadió su cráneo, casi como si lo hubieran partido a la mitad y todos los líquidos que formaban su sistema nervioso fueran aniquilados. Miró el cuerpo de Faruzan partido en dos mitades, puso una mano en su boca y reprimió las ganas de vomitar. Él nunca pensó que vería la mitad del cuerpo humano, se podía observar cada órgano y hueso que alguna vez formó el cuerpo de Faruzan. Desde una masa sin forma que él creía que era el cerebro, las cuencas de los ojos, la lengua, sus dientes, etc. Era realmente repugnante. Entonces dime, Subaru, ¿cuántas autoridades tienes exactamente? Preguntó. La extraña mujer miró con desdén su reacción ante la pérdida de Faruzan, no había odio en sus ojos o interés real hacia su acción anterior, simplemente parecía indiferente. ¿Por qué? Susurró aún procesando lo acontecido. Porque quiero saber. Bueno, no puedo darte muchos detalles, pero mi maestro me informó que buscará verte, dijo que una nueva grieta se formó en las barreras de Teyvat y que alguien había entrado. Mi labor era investigar quién de más allá de las estrellas llegó a este mundo. Su voz era fría e indiferente, acompañada de una presión que sofocaba cualquier mínimo ápice de emoción real. Era realmente aterrador no poder estar enojado. Solo, asustado. ¿Quién es tu maestro? Una buena parte de él había aceptado que solo quedaban en el mejor de los casos unos minutos de vida. Eso ayudará a que me des la información que necesito. Miró el cuerpo de Faruzan muerto y a Furina llorando a su lado. Luego regresó su mirada a ella. Él no quería ver a Furina y Beatrice muertas frente a sus ojos. ¿Sí? Esperaba no haber dado la respuesta equivocada. Bueno, mi maestro es un hombre apodado el Caballero Protervo, es un hombre que busca alcanzar la versión más completa y perfecta de sí mismo. Espero que te sea de utilidad. Ahora responde mi pregunta, por favor. El sudor corría por su frente mientras ella pronunciaba unas palabras aterradoras. ¿Cuántas autoridades tienes exactamente? Y yo, miró el rostro asustado y lloroso de Furina. Subaru siempre había sido un hombre realmente inútil, alguien que siempre tomaba el camino fácil. Él no quería que nada le pasara a ella. Ya le había fallado a Faruzan, no cometería el mismo error. 2. Bajo su mediocre repertorio de habilidades, las que más se destacaban, aparte del regreso por muerte, eran dos habilidades que había adquirido luego de enfrentar a horribles pero poderosos enemigos. La primera de ellas y la más inútil de todas era Providencia Invisible, una habilidad que le permite invocar una mano invisible de alcance limitado y que podía interactuar con su entorno. Uno podría llegar a pensar que sería una habilidad increíble, pero era muy inferior a comparación del antiguo portador llamado Betelgeuse Romancee Conti, antiguo arzobispo de la pereza, el cual podía invocar múltiples manos invisibles y de diferentes tamaños. Su rango era mucho mayor al suyo y la fuerza de cada una de sus manos era muy superior a la suya. Él era realmente patético. Su segunda habilidad y la más útil entre las dos conocidas era una llamada Corleonis, el cual le permitía poder ayudar a sus amigos, permitiendo tomar por ellos sus cargas físicas o redistribuirse entre la gente que lo rodeaba. Además de permitir temporalmente a personas accedan al método de flujo de maná que permite fortalecer sentidos de las personas y mejorar sus habilidades físicas. Al menos eso era algo útil, aunque dudaba que pudiera llamarse como Pequeño Rey como su habilidad parecía nombrarse.
Mentiroso, susurró. Por primera vez desde que se conocieron, la mujer cambió su expresión fría y estoica a una mueca de molestia. ¿Eh? ¿En serio crees que me comeré ese cuento? No soy tan estúpida como para creer una mentira tan evidente, bufó. Subaru no comprendía absolutamente nada de lo que ella dijo, él solo sabía de dos autoridades. Oye, calma. No estoy mintiendo, yo solo tengo dos autoridades. El sudor corría por su rostro. Antes de que se diera cuenta, en su campo de visión, un rostro gélido y aterrador se deslizó a través de su parámetro hasta aparecer a más de unos pocos centímetros de él. Sus pies fueron levantados del pelo y una hoja manchada ligeramente de sangre. Déjame decirte algo, Natsuki Subaru. No creas que puedas escapar de mi vista, el universo es un lugar vasto e inimaginable que no tiene fin, no creas que por venir de ese vasto e inexplicable lugar, puedes engañarme. La respiración de Subaru se entrecortó ante lo repentino de todo, levantado unos cuantos metros de altura y observando unos ojos gélidos, no supo qué hacer. Realmente no sé de qué me hablas, realmente no sabes nada. Sus ojos mostraban confusión y dudo por varios segundos antes de que algo hiciera clic en ellos. Sabes, cuando observé tus extraños momentos, pensé que simplemente eran las consecuencias de tus habilidades proféticas, un tarifa del mundo a la que todos nos vemos obligada a pasar. Pero ahora que te veo frente a frente, veo en tu mirada algo que solo unos pocos han experimentado y vivido para contarla, la muerte. La mujer le observó detenidamente, antes de sonreír ligeramente como si entendiera lo que con tanto fervor ocultaba. No dirás nada. Estaba acabado. Subaru, corre. Un momento después, Furina la intentó empujar con todas sus fuerzas. Pero el monstruo con piel de mujer solo la miró y respondió con un gélido: por favor, no intervengas, no tengo intención de formar parte de la historia de este mundo. Furina, basta. Con pánico en mi voz la vi hacer una acción verdaderamente estúpida. Las palabras de Subaru cayeron en oídos sordos. Su simple hazaña de no correr y quedarse llorando lo impactó. No sabía por qué lo hacía. Pero sabía que no debía dejarlo. Forcejeó de forma desesperada contra su atacante, pero era inútil. Con horror observó en cámara lenta sus movimientos desesperados. El único pensamiento racional que el chico de ojos Zanpaku fue que debía hacer algo. Un fuerte tirón se comenzó a formar en su pecho, parecía ansioso por salir de nuevo. ¿Era instintivo o quizás una consecuencia de su propia mediocridad? Una pregunta que solo duró en su mente un segundo, mientras el miedo comenzaba a calar hondo en sus huesos una vez más. Detente. Volver a patear de forma desesperada. Inútil. De su pecho comenzó a surgir lo que una sensación pútrida. No siente ningún malestar para su sorpresa, pero lo ignoró para actuar lo más rápido que podía. Debía actuar lo antes posible para evitar que ella cometiera una acción de la que se arrepentiría por el resto de su vida. Por favor. Con solo la fracción de un segundo para actuar, una mano negra se formó en su estómago. Furina corrió lista para al menos lo que él creía que empujar o patear, realmente no le importaba. Por favor, no otra vez. Siguió adelante y le dio una mirada de pura desesperación. Ya veo, susurró. Antes de que él y Furina pudieran reaccionar, una espada se blandió a la velocidad de un rayo, haciendo volar todo lo que ella tenía por debajo de los codos. Al terminar de girar la hoja, los brazos de Furina salieron volando, salpicando sangre su rostro lleno de horror y haciéndola gritar a Furina. ¡Ah, ah! Estallando de dolor, Furina gritó como nunca antes vio. Él le había fallado. Ante sus ojos impotente y muy abiertos, intentó de forma desesperada patear el abdomen de su atacante, esperando que tal pudiera ayudarle a parar la hemorragia. Basta, por favor. No sabía si era por miedo o por pura preocupación de su parte, al observar cómo Furina gritaba de miedo y pánico ante la pérdida de ambos brazos. Pero de cualquier manera, ni siquiera pudo lograr realizar esa acción correctamente. Basta, por favor. Déjala en paz. Forcejeando de forma desesperada, suplicó. No recibió una mirada y en su lugar vio un manchón azul viajar a su cara. No sintió nada. Justo cuando creyó que nada podría empeorar, su garganta ardió en llamas. La sangre brotaba de su cuello, lo que obstruía sus vías respiratorias, dejándolo sin posibilidad de respirar.
No puedo dejarte vivo, sería demasiado problemático tener otro descendido cambiando las líneas. Ley. Dicho esto, el dedo de la mujer se presiona contra su frente. Al hacerlo, su cabeza, inclinada de forma extraña, cayó hacia adelante y su visión se torció al revés. Al observar sus zapatos, por fin comprendió qué había pasado. Su cabeza antes todavía estaba unida por un pequeño trozo de piel de su cuello. Pero luego de ese pequeño empujón, su cabeza tocaba sus zapatos. Buenas noches, Natsuki Subaru. Incapaz de reír ante la ironía de esa frase, solo pudo maldecirse a sí mismo. Y luego, Subaru. Un grito desgarrador llegó a sus oídos, luego de eso no pudo escuchar nada, mientras su conciencia se apagaba abruptamente. Regreso de la muerte. Activado. Notes. Espero no haber hecho muy loca a Skirk, no me he hecho su misión legendaria así que me tuve que valer de textos de voz para comprender su personalidad. Una disculpa si no les gustó el fanart, decidí hacerlo rápidamente cuando llegué a mi casa hoy y como tenía prisa decidí hacerlo con mi estilo en lugar de que quiero tratar aquí. Si les disgusta puedo volverlo a hacer para que se parezca lo más posible a los modelos de Genshin Impact. Aunque creo que sigo apestando en eso, supongo que me tomará más tiempo poder hacer modelos anime con caras menos humanas. Solo he leído hasta el arco 7 de la novela web, así que si ven extraño mi tratamiento de Corleonis infórmenme, ya que lo único que recuerdo que se hable sobre el funcionamiento de Corleonis es en el arco 6, cuando Rain cortó la conexión que Subaru tenía con Ram. Este capítulo lo dividiré en dos partes, principalmente para no tardar tanto con los capítulos y subirlos. Si no les gusta pueden decirme, para que junte los bucles de mejor forma como hice en los anteriores capítulos, o en lugar de algo más corto. Además lamento tardar, realmente intento hacer capítulos más cortos, pero se me están dificultando demasiado. Este capítulo tuvo una duración de casi 12k palabras, y lo sentí muy corto para lo que tenía que contar considerando lo corta que es la pelea de Beatrice, probablemente debí haberle alargado 3k de palabras más. Este capítulo originalmente no sería tan malo para Furina, tal vez una paliza por ahí y por allá, le depararía a Furina, tal vez pensó que perdería un brazo o sus piernas se rompieron mientras lloraba en total pánico. Aún así siento que no lo hice lo suficiente malo, tal vez debo hacer que se la coman viva los lobos. O que su cuerpo sea prendido en fuego. No lo sé, pero supongo que pensaré en nuevas formas de hacer sufrir a Furina en la segunda parte. Alguien necesita desarrollo al estilo Subaru. Como compensación de haber tardado tanto con esto, haré lo máximo posible por terminar de reeditar la segunda parte, espero que para el domingo lo tenga. No olviden si tienen alguna crítica, consejo o opinión díganme por favor, quiero hacer lo mejor que pueda.